pues gracias por estar aquí el día de hoy, chicos. El día de hoy, como les mencionaban hace ratito, voy a platicarles un poco sobre los retos del manejo de la vía aérea pediátrica. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, vamos a hacer un repaso histórico, vamos a hablar acerca de lo que es la nueva descripción de la vía aérea pediátrica, la valoración propiamente de esta, con qué dispositivos contamos, los algoritmos de la DAS y de la ASA del 2022, van a conocer un poquito sobre lo que es el Vortex Approach y cómo este influye en la vía aérea pediátrica y algunos puntos para llevar a casa. Dentro del repaso histórico tenemos que tomar en cuenta que la vía aérea pediátrica es reciente, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Déjenme ver si se ve, ahí está. Que desde 1950 se inicia con una descripción funcional y de alguna forma dirigida hacia los niños. ¿Qué es lo primero que dicen? La vía aérea pediátrica es cónica. Terminando esta plática, eso va a estar en la historia, ¿ok? Después, en el año más o menos 1965, iniciamos con lo que es el ECMO. En el año 1980, iniciamos con la fibrobroncoscopía flexible para el manejo de la vía aérea, tanto de adultos como niños. Y en los años 90 surge esta maravilla, los dispositivos supraglóticos. Obviamente, como todo, inicia en el paciente adulto y después se traspola al paciente pediátrico. ¿Qué pasa en el año 2009 aproximadamente? Se replantea la vía aérea pediátrica, se considera si es real o no. Perdónenme, aquí me salté esto, intubación exit. En el año 2000 se inicia con la intubación exit. ¿Qué es esto? Es en todos aquellos chaparritos que tienen algún tipo de malformación intraútero, se realiza una intubación, puede ser intrauterina o si no, al momento del parto, siempre y cuando siga conectado a la placenta. ¿Por qué? Porque se dice que la intención es que no exista la primera inspiración para que puedan reintroducir, por ejemplo, en el caso de las gastrosquisis, los intestinos a la cavidad abdominal, o si no, por ejemplo, también si tienen algún tipo de malformación en cuello o médula, todo, esa es la intención de lo que es la intubación exit. Después, como les mencionaba, 2009 se replantea la vía aérea. Para el año más o menos 2012 dicen relajante neuromuscular para la vía aérea pediátrica. También a muchos de ustedes les enseñaron relajante muscular no para niños, eso es una mentira. Y mucha gente de la vieja guardia les va a seguir diciendo. Después, más o menos como en el año 2015, se inicia con lo que es el ECMO en la reanimación. A partir del año 2016 aproximadamente, surge lo que es el Vortex Approach y se empieza a valorar el ultrasonido en el manejo de la vía aérea. Después, iniciamos con lo que es la masificación de la oxigenación apneica que les platicaba hace rato el doctor Jorge. Y para el año 2020, pues inicia la pandemia del COVID, todo lo que nosotros ya conocemos, los protocolos de reanimación ventilatoria y las nuevas estrategias que tenemos, pues gracias a esta tragedia, ¿no? ¿Cuál es la nueva descripción de la vía aérea pediátrica, anatómica? ¿Cómo surge? ¿Se acuerdan que les mencioné que en el año 1950 más o menos se describe, ¿no? ¿Quién fue? Eckenhoff, este señor, agarró la información que Boyot describió en 1897, o sea, totalmente de la historia. ¿Y cómo le hizo Boyot? Él agarró 15 niños, 15 cadáveres de niños de 4 a 14 años y les puso yeso. Después, ya que se secó, abrió los cadáveres y dijo, es de forma cónica. Así fue como se describió la vía aérea pediátrica, sin tomar en cuenta que el yeso es más denso que la propia estructura y que iba a vencerse. Y así seguimos un montón de años sin cambiar esa información, hasta que en el año 2003 el equipo del doctor Littman dice, ¿realmente es así? ¿Qué fue lo que hizo el doctor? Bueno, él valoró niños, 99 niños desde 2 meses hasta 13 años y les realizó una resonancia magnética con propofol bajo ventilación espontánea. ¿Y qué describe él? Que el diámetro transversal y anteroposterior en todos los niveles de la laringe no cambia, solo aumenta ligeramente con la edad. Entonces, es el primero en decir, no es cónica. Y la porción más estrecha fue a nivel de las cuerdas vocales, no es en el nivel del cricoides como todo el mundo nos decía. Entonces, hay que tenerlo bien presente, la vía aérea pediátrica no es cónica. Después, el equipo del doctor Dalal
él valora 128 niños bajo anestesia general y les realiza una broncoscopía. Fueron chaparritos de 6 meses hasta 13 años. Tristemente no se alcanza a ver muy bien aquí por la luz, pero ¿qué fue lo que él hizo? Por medio del broncoscopio mide en milímetros la luz y después lo traspola a la hora de la intubación y así es como él dice, mide tanto de un lado, del otro lado. ¿Qué describe él? Que la vía aérea pediátrica es cilíndrica, que la porción más estrecha, al igual que en los adultos, es la glotis. En cuanto a la valoración de la vía aérea pediátrica, más que todas las escalas y todo lo que nos han enseñado, que les voy a mencionar más adelante, lo más importante van a ser los antecedentes en el paciente pediátrico. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Las alteraciones anatómicas y fisiológicas. Dentro de los antecedentes, bueno, si la mamá te dice, les costó trabajo intubar, aunque ustedes lo vean completamente normal, es una vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque el ego, como mencionaba el doctor Jorge, se queda en la puerta del quirófano. Debemos asumir que cualquier anestesiólogo o cualquier médico que intentó intubar es experto y que no pudo. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder realizar una intubación exitosa. Dentro de las alteraciones fisiológicas debemos de tener en cuenta, todos los niños, se va a ir muy chistoso, pero son mocosos, producen mucho moco. Entonces, si es un niño que ya tiene moco y ustedes saben que es alérgico y todo, es un factor importante a tomar en cuenta. También en los niños que son obesitos, cada vez tenemos más obesitos que parecen Winnie Pooh. Esos niños Winnie Pooh hay que tenerles respeto. ¿Por qué? Porque no solamente van a tener alteraciones a nivel de la vía aérea por la masa, sino también van a tener alteraciones fisiológicas que nos puede considerar como un síndrome de Piwik, pero en chiquito. Entonces, ténganlo presente. En cuanto a las alteraciones anatómicas, obviamente, aquel niño que tiene un síndrome va a ser una vía aérea difícil, como está en este caso la imagen que tristemente no se ve. Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho niño con síndrome, vía aérea difícil, aunque ustedes lo vean perfecto. Si ven que tiene ligera micrognatia, ligera alteración incluso del pabellón de la oreja, cualquier cosa se vuelve vía aérea difícil. En cuanto al Mallampati, dependiendo de la literatura, la mayoría te dice que es válido a partir de los 5 años, con una sensibilidad del 60%, especificidad del 70% y un valor predictivo positivo del 13%. Sin embargo, recuerden lo que les mencioné, todos los chiquitos producen moco, tienen grandes todo lo que es el anillo de Waldeyer. Entonces, realmente el Mallampati no nos va a servir mucho porque todo eso está grandote a ese nivel, ¿va? Ahora, hay que clasificar la vía aérea en 3 formas: vía aérea normal, vía aérea difícil anticipada y vía aérea sospechosa. Como les mencionaba, niño con síndrome, niño que les dicen no se pudo intubar, es una vía aérea difícil anticipada sí o sí. Vía aérea normal, aquel chaparrito que por algo entró a quirófano, a lo mejor unas endoscopías, lo han estado metiendo sin problemas, ese continúa sin broncas. Vía aérea sospechosa, aquel chiquito que llega con mocos de recién diagnóstico, que le tuvieron que dar antibiótico. Es muy común que los cirujanos nos disfracen las vías aéreas difíciles. ¿Ok? Llega el niño con mocos y te dicen, así es él, siempre tiene mocos. Y luego ves que lo suenan y salen verde, fosfo y te dicen, es que tiene sinusitis, así es él. No, se vuelve una vía aérea difícil, sospechosa. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a la distancia tiromentoniana en el paciente pediátrico, debemos tener presente esta sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo. Realmente no es tan práctico ni tan funcional. Solo recordar que si está muy disminuida, no nos va a servir, nada más nos va a decir vía aérea difícil sospechosa, ¿ok? En cuanto a la extensión atlante-occipital, estos son los valores que ustedes ya conocen y recordar, paciente con síndrome de Down, esta clasificación o esta escala no es válida. ¿Por qué? Porque acuérdense que se luxan. Entonces hay que tener presente para no pedirle, a ver chaparrito, mueve tu cabeza, porque muy probablemente antes de que lo hagamos se va a luxar y nosotros nos vamos a confiar. Y a la hora del quirófano, le mueves la cabeza y después porque el niño tiene compresión cervical. Entonces tengan mucho cuidado, ¿va?
Otra forma para aprender a valorar la vía aérea pediátrica, que es muy práctica tanto en adultos como en niños, es el EMON, ¿ok? L, hay que valorar, look, si tiene trauma facial, si tiene los incisivos grandes, que prácticamente todos los niños tienen incisivos grandes, lengua blanda, cuello corto, ¿va? Ahora, evaluar, la E. La regla de 3-3-2 es súper práctica, ¿ok? Recordar que los dedos que se van a valorar, que son estos de aquí, son los del chaparrito, no los de nosotros. Entonces, si le entran 3 deditos de él, si miden más de 2 deditos y más de 3 deditos, ya la hicimos, ¿ok? El Malampati que ya les mencioné no siempre va a ser valorable, o útil, más bien lo puedes valorar pero no te va a servir de nada. Si existe algún tipo de obstrucción que condicione esto, el niño que ya tiene, como les mencionaba, mocos, antecedente de una infección de vías respiratorias recientes, muy probablemente pueda tener edema de toda la vía aérea sin que considere ningún síntoma en ese momento. Y la movilidad del cuello. Ahora bien, si recordamos lo que la primera diapo que les mencioné, el uso del ultrasonido en vía aérea, tanto en adultos como en niños, es súper práctico. ¿Por qué? Porque aparte de que nos puede decir que está bien intubado, nos va a ayudar también a ver en la cabecera del paciente, en el quirófano, si está desviado hacia un lado, hacia el otro lado, si existe algún tipo de tumoración, ganglios, que los niños son muy comunes que tengan ganglios por cualquier tipo de infección y que nos puede desplazar la vía aérea y comprometer la vía aérea. Entonces, se los recomiendo en la medida de lo posible. Yo sé que en México es muy difícil a veces tener al lado el ultrasonido, pero si lo pueden hacer, lo pueden practicar, está súper padre. ¿Para qué está valorado o para qué sí está ya, se considera ya válido el ultrasonido? Bueno, en adulto para todas estas distancias, ¿ok? Estas en el adulto ya están descritas, todas son válidas. En el paciente pediátrico, ¿para qué nos sirve? Para ver la selección del tubo endotraqueal, que esté correctamente intubado, y en los dispositivos supraglóticos con las mascarillas laringias que esté bien colocado. Eso es lo único que en el momento está valorado para el paciente pediátrico. En cuanto a los algoritmos, con mucho pesar, creo que no se va a ver nada. Ahí está, no están los QR, si gustan, con mucho gusto se los puedo compartir, porque realmente los que estén hasta allá creo que no van a ver absolutamente nada. Se los voy a platicar un poquito rápidamente. En el caso de una ventilación difícil con mascarilla facial en el paciente pediátrico, vamos a dejar, para empezar, desde el inicio, el ego en la puerta del quirófano. Entonces, ventilación difícil con mascarilla facial, oxígeno al 100% sí o sí, y pedir ayuda. En cuanto ustedes vean que no pueden, pedir ayuda. Ok, optimizamos posición, revisamos equipo y profundidad de la anestesia. En el paciente pediátrico es indispensable que esté profundo. A veces nos da miedo pasarles medicamento, relajarlos, porque si no lo puedo intubar, ¿qué voy a hacer? Es peor tener un paciente pediátrico superficial. ¿Por qué? Porque hacen laringoespasmos. Y ahí sí, a ver qué hacen. Entonces, siempre profundizar la anestesia. Hay que considerar la posición de la mandíbula, del cuello, ver si es útil utilizar una cánula orofaringia. Y otra vez pide ayuda si no ha llegado. Hay que evaluar también si existe una anestesia superficial, si ya desarrolló un laringoespasmo, incluso en el paciente pediátrico, colocar una Guedel en un plano superficial condiciona también laringoespasmo. Entonces, no, profundicen. Si no logramos, vamos a pasar a lo que sería la segunda línea del plan C, colocar un dispositivo supraglótico, ¿ok? ¿Qué pasa si tenemos una intubación difícil no anticipada en un pequeño de 1 a 8 años? Vamos a, como les mencionaba, oxígeno sí o sí y pedir ayuda, hacer una laringoscopía directa limitando el número de intentos. Es bien controversial, la mayoría te dicen 3 intentos, hay quien te dice 4 como en esta literatura, hay quien te dice 2 intentos. Entonces, lo que sí se debe tener presente es que si ustedes realizan una laringoscopía con el dispositivo que sea, y ven que es difícil, en ese momento hay que pedir ayuda, considerar otra opción. No decir, ay, déjame lo intento otra vez y otra vez, porque mientras más fácil se va a edematizar ese chaparro y no van a tener éxito. Considerar también el uso de dispositivos supraglóticos, limitarlos a no más de 3 intentos, también es muy común eso.
Intento intubar, no lo logro, me aferro, no pido ayuda, tráete una laringia. ¿Después de cuántos intentos? 5 intentos de intubar. Le metes la laringia y ¿qué pasa? No va a embonar bien, ya tiene edema de la vía aérea. Y muy probablemente desarrolle un laringoespasmo y tú dices, es que no, tráeme otra. Y además, erróneamente decimos, tráeme la más grande. Y en lugar de ir buscando a lo mejor la más pequeña porque ya tiene edema, es muy común pensar, no le queda la que sigue. Entonces, limitemos también, por favor, el número de intentos a 3. ¿Qué pasa si no logramos tener una adecuada oxigenación en el paciente con todo el dispositivo supraglótico? Hay que cambiar a mascarilla facial, optimizar la posición, oxigenar y ventilar. Con lo que quiero que ustedes se vayan el día de hoy, independientemente de todo lo que les acabo de decir y lo que les diré, es que lo más importante no es intubar, es ventilar con lo que quieran. Mascarilla facial, supraglótico, tubo, lo que sea. El chiste es que le llegue oxígeno al paciente, no importa el tamaño que tenga, así sea una ratita de 1 kilo o así sea un paciente gigante de 180 kilos. Entonces, es muy, muy importante tener eso presente, ¿va? ¿Qué pasa si no lo logramos? Bueno, intentar mascarilla facial a 2 manos con 2 operadores, aplicar CPAP, utilizar una cánula oro o nasofaringea. Muy probablemente no les ha tocado ver las nasofaringeas, recordar, como les mencionaba, paciente pediátrico, todo el tejido está grande, las adenoides son grandes y las adenoides sangran mucho. Entonces, intentar meter una cánula nasofaringea puede ayudarles, claro que sí, pero puede ser el fin de la historia. ¿Por qué? Porque lastimas adenoides, sangra y esa vía aérea ni vas a ver porque está todo lleno de sangre y no vas a poder intubar porque la sangre irrita. Entonces, laringoespasmo seguro. Ahora, ¿qué pasa si estás en una situación, no puedo intubar, no puedo ventilar en un paciente de 1 a 8 años? Bueno, esta sí es una historia de terror. Entonces, intentas intubar, no lo logras, intentas ventilar, no lo logras, administras oxígeno al 100%, pides ayuda, no caigan en pánico. Se oye muy chistoso, pero de verdad, en este momento todo el mundo cae en pánico. La enfermera empieza a gritar, el cirujano se pega a la pared, nadie te ayuda. Entonces, pidan ayuda sí o sí, si están en la medicina privada, que muy probablemente en algún momento van a estar ustedes ahí, pidan ayuda al anestesiólogo de al lado aunque no lo conozcan, ¿ok? En institución es muy padre porque todos se conocen, siempre hay manos, siempre hay alguien, excepto que sea de noche. Entonces, ténganlo presente. Ok, no lo logro hacer con todo y una FIO2 al 100 y de posicionar. Intento colocar una cánula orofaringea o supraglótico, ventilo a 2 manos y con 2 operadores. Y muy importante, distensión gástrica. Al momento en el que el paciente no puedo ventilar, no puedo intubar, ¿qué hacen? Dale, dale. Y le meten como si no hubiera un mañana a la pobre bolsa. Y entonces la barriga del paciente cada vez crece más. Y a la hora, de repente ya regurgita. Y tú dices, pero si estaba en ayuno. Pues sí, pero tú solito te vas complicando. Es una cadenita. Entonces, muy importante tener el manejo de la cavidad gástrica con una sonda, de ser posible. O si no, calma y hagan las cosas como debe de ser. ¿Va? Paso B, intentar despertar al paciente. Ego, en la puerta del quirófano, ¿sabes qué? No se puede intubar este paciente. A revertirlo. Importantísimo, yo sé que no en todos lados hay, pero en la medida de lo posible. Paciente pediátrico igual a rocuronio, igual a su Gamadex, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no pueden intubar lo van a poder revertir y no va a pasar absolutamente nada. Y a lo mejor en ese turno, en la noche, sí es una urgencia, pero ¿sabes qué? Ya lo intenté y no se puede, al menos que quieras terminar en terapia intensiva. Se vale decir, espérame tantito, ¿ok? ¿Qué pasa? Como les mencionaba, su Gamadex, recuerden las dosis, en el momento de que ustedes le pasaron el relajante va a estar completamente bloqueado, entonces 16 miligramos por kilo de peso, sí o sí. Después, preparar técnicas de rescate si el niño se deteriora. Nadie nos enseña, porque es la realidad, hacer una crico a nosotros, nadie. Les recomiendo los talleres donde se practica. No les quiero decir que le abran de entrada el cuello al niño, porque además si en un adulto es difícil, en un paciente pediátrico con estructuras mini, más.
pero sí hay que practicarlo. Aquí, ¿qué nos dice? Hablarle a otorrino. ¿Qué pasa si otorrino está disponible? Que haga lo suyo, traqueostomía de urgencia. ¿Qué pasa si otorrino no está disponible? Valorar una cánula de cricotomía percutánea, ventilación jet transtraqueal, obviamente limitada por la presión. Recordar que el barotrauma existe en todos los tamaños, entonces, ¿es una opción? Claro que sí. ¿No es lo ideal? Claro que sí, pero ténganlo en la cabeza. No podemos, hagámoslo. Éxito, padrísimo. Ya, la libramos. ¿Qué pasa si no? Considerar ECMO, considerar cualquier otra estrategia, pero ya con un cirujano, ¿ok? En cuanto al algoritmo de la ASA, no voy a profundizar mucho porque ya lo vieron con el doctor Macías, nada más recordarles aquí, hacer un tiempo fuera. Muy importante, si ustedes pueden ver que es una vía aérea difícil, predicha, que está todo así anticipada, hagan tiempo fuera y consideren todas sus herramientas. El carro que les mencionó el doctor Jorge es excelente, no en todos lados hay, en muchas instituciones sí hay. Entonces, si ustedes acérquense a su carrito, pídanle a la jefa que lo abra, que es un problema porque tienen seguros y demás, pero para que lo conozcan bien, porque en turnos, especialmente en la noche, no lo conocen bien y no saben ni cómo ayudarte. Importante también considerar, miren, en todo momento pedir ayuda, ¿va? Limitar y tomarnos ese tiempo fuera. Para esto es este relojito. ¿Qué dispositivo hoy voy a utilizar? Aquí te mencionan 3 más 4, digo 3 más 1, 4 intentos, ¿va? ¿Qué es el Vortex Approach? Esta iniciativa surge en Nueva Zelanda y Australia por el Colegio de Anestesiólogos. Es una herramienta para el manejo de la vía aérea educativa, ¿va? Te dicen que es como si fuera un cono. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mientras tú estés en esta zona verde, su paciente en ventilación espontánea, todo está bien, caritas felices. Que determines con qué. Lo voy a ventilar con mascarilla facial, con dispositivo supraglótico o con tubo. Y es como si hicieran vueltita, ¿no? Como si fueran hacia abajo. Te dicen ellos, 2 dispositivos, el que tú quieras. ¿No lo logras? Aquí está esto, crico de urgencia, ¿va? No importa el tamaño, algo muy importante que ellos mencionan aquí es el tono muscular. Todos sus pacientes los relajan, como mencioné con rocuronio. Entonces, los invito a que vean esto, está muy padre, tienen muchísima infografía, vale la pena que le echen un ojito. ¿Cuáles son los puntos más importantes para llevarse a casa? Esta infografía, que es padrísima, aplica tanto para niños como para adultos. ¿Qué nos dice? Primero, historia clínica del paciente, la exploración física y si coopera o no coopera. El contexto, la situación, también la experiencia que tenga el anestesiólogo y sus habilidades y los recursos con los que contamos. Paciente con una intubación difícil predicha, sí, es difícil ventilar, sí, nos vamos de alguna forma en paciente despierto. Ojo, paciente pediátrico, no importa el tamaño, no se hace propiamente intubación con paciente despierto. ¿Qué se hace? Intubación con paciente bajo ventilación espontánea, que es diferente. O sea, paciente que ya está dormido con sevoflurano o con propofol, pero siempre manteniendo la respiración y la ventilación. ¿Ok? Conciencia no es lo mismo a intubación, ¿sabes? Ténganlo bien presente. Ok, tiene riesgo de aspiración, como mencionábamos hace rato, ya lo ventilaron un montón, llegaron ustedes a piso, lo intentaron intubar los pediatras, no pudieron, te gritan, ya tiene la barriga gigante, ya hasta a lo mejor tiene baba afuera porque pues ya vomitó. Ok, ponerle la sondita. Si tiene riesgo alto de intubación, hay que hacer lo que les mencionaba, bajo ventilación espontánea. Si tiene alto riesgo de saturación, que todos los niños lo tienen, ¿ok? Tienen ustedes 30 segundos para intubar a un niño, a un neonato, porque si no empieza a haber compromiso cardiovascular. Entonces, sin presión, hay que hacerlo a la primera. ¿Qué pasa si todo esto es no? Como siempre, la anestesia de todos los días. Aquí este triangulito que te dice, tener a la mano todo el equipo para abordar la vía aérea de forma quirúrgica. ¿Cuántas veces? Levanten la mano. ¿Ustedes han visto en su sala un equipo de crico? Es más, ¿alguien ha visto un equipo de crico? Eso. ¿Y en tu sala lo has visto?
Eso. 1, pero miren cuántos somos. Entonces, hay que pedirlo, ¿va? Puntos importantes. Checar estudios de imagen. Esta imagen casi no se ve, aquí hay una pila. Cualquier estudio de imagen que ustedes tengan les puede ayudar para valorar la vía aérea pediátrica. Lo que sea, ¿va? Aspirar secreciones gentilmente. Así como les mencioné con las adenoides hace rato. Si ustedes aspiran de forma brusca o con la sonda de aspiración, sí, pero pues ¿qué? Está toda fea, toda gruesa, va a causar secreción, va a causar sangrado, va a causar laringoespasmo. No hay que limitarnos a un dispositivo, sin embargo, el mejor dispositivo que tengas es el que tienes a la mano. Recordar que ya existe algo que se llama intubación híbrida. Entonces, si ustedes no pueden intubar con el videolaringo, pero tienen el broncos al lado, pues denle con los dos. O incluso con laringoscopía directa, lo estás viendo, pero no llego porque tengo una masa, lo que ustedes quieran, pues ahí entra el broncos y desplazas estructuras e intubas a tu paciente, ¿no? Ok, no tengo nada de eso en mi hospital. Bueno, pues vuélvete el más chingón en colocar mascarillas laríngeas. Lo que tengas en tu hospital va a ayudarte, pero practiquen. Hay que ventilar y oxigenar al paciente en todo momento, ¿ok? Lo más importante es ventilar y oxigenar, no intubar. Siempre, siempre, ego en la puerta del quirófano. Pidan ayuda y no teman hacer un abordaje de la vía aérea quirúrgico. Practiquen, métanse a talleres para que Dios no lo quiera, el día que les toque, sepan qué hacer. Y como les he mencionado todo el tiempo, practiquen, practiquen, practiquen. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Pues gracias.